Era la noche fría y destemplada. Sobre esa cuchilla estéril y reseca parecían las casas del pueblo apretadas unas contra otras, ateridas, buscando calor para dormirse. Pedro, envuelto en su ruana, recostado a un pilar del corredor de una casa abandonada, se dejaba calar por la llovizna, sumido en sus tristezas. Oyóse el galope de un caballo, ahogado sobre el sendero liso y blando. ¿Qué hay?, preguntó Pedro con ansiedad. Que la cosa va mal. ¿Hablaste con mi padre? Dice que te abandona tu suerte. ¿Y los dueños de la renta? Están calientísimos. Hablé con uno de ellos esta tarde y me dijo que el alcance que tienes pasa de 5,000 pesos, que te van a calentar. Aquí no hay más remedio que largarte. Irme, dijo Pedro abstraído. Aquí está mi caballo, huye en él, te llevará hasta los infiernos. Voy a despedirme de Ventura. Ojalá no hicieras tal, dijo el amigo de Pedro. En fin, haz lo que quieras. ¿Qué diablo, mundo este? Y no dijo más. Y se alejó entre las sombras sin despedirse, porque su brusquedad era la de tantos otros, el disfraz de un corazón tiernísimo cuyas oleadas de emoción ya le anudaban la garganta. Pedro se quedó solitario y sumióse en ese sufrir turbio y oscuro de las grandes crisis de la vida. Él amaba con una pasión inmensa y loca. Su error era no haber comprendido que en nuestras sociedades son imposibles las pasiones grandes, que el secreto para vivir en ellas consiste en hacer creer que se ama mucho, aun cuando no se ame. Debatíase en una red que cedía sin romperse, paladeaba a diario esos placeres crueles en que el llanto y la risa se confunden, en que se besa con tristeza y se goza entre amarguras. Él conocía sus apegos morbosos e imbéciles a una criatura de carne, que nos hacen impotentes ante el impulso que nos lleva a palpar unas manos, a besar unos ojos, a sollozar entre un regazo. Allí estaba ella. Mirábala por el hueco de la cerradura, devorábala, ahogando el grito de su conciencia que le ordenaba huir sin despedirse, con la fruición que determina la vista de un ser querido. Allí estaba, sentada en una silla baja, en el regazo un tambor que bordaba, inclinada, atenta sobre la labor, la faz dulce y severa. 1000 veces se había dicho que no entraría, que la miraría en silencio, que huiría cuando se hubiese saciado de mirarla. Y sin embargo, empujó la puerta dulcemente. ¡Ah!, exclamó ella dando un grito alegre. Mira, comencé a bordar este racimito de uvas y me decía, si cuando él llegue voy en número par, es que me quiere. Y ve, cuenta y lo verás, voy en la octava. Pero, ¿por qué no contestas? Ella se apoderó de la mano de Pedro con ternura. Luego, reclinándose en la cama, comenzó a charlar alegre hasta que se fue quedando dormida. Ahora es tiempo, pensó Pedro, y se arrojó a la puerta. No pudo contenerse y dedicóle una última mirada. Estaba tan hermosa en su confiado y dulce sueño, ignorante de lo que pasaba a su alrededor. Volvió a su lado y se inclinó sobre ella a contemplar, así de cerca, ese rostro que hacía nacer en su alma los temblores irremediables y crueles del amor. ¿Por qué es tan hermosa este demonio?, exclamó, y sintiéndose poseído de celos furiosos, vio bocas odiadas posarse sobre esos labios adorados, y ante su vista se abrió esa escala de Jacob invertida, y estúpidamente dejó pasear sus miradas por la estancia. Allí, sobre una mesa, brillaba la hoja limpia de su navaja de afeitar. Sintióse atraído por su filo frío y sutil, y con la velocidad brutal de la tentación, empuñó el arma en la diestra, colocóse de un salto al lado de su amada, y marcóle la faz con herida ancha y larga. Sonó un grito y brotó la sangre. A poco se oyó el escape de su caballo sobre el fango del camino.